Buenas noches. Los estábamos extrañando, nos estábamos extrañando. Era importante que volviéramos y que estemos juntos, además en este año electoral, donde se decide mucho del futuro del país. Ahora, lo que sucede también es cuál es el interés real que tiene el uruguayo en esta campaña, sobre todo ahora en las internas. En atención, por ejemplo, a un declive aparente en el interés de la gente en participar de esto que algunos consideran que es un asunto de los partidos políticos y sus adherentes. Aquí tengo, entre otros materiales que vamos a compartir hoy, ¿qué sucedería si las elecciones fueran el próximo domingo? ¿Cuál es el escenario que se plantea? Estará Rafael Porsekansky de Opción Consultores en un programa de alto vuelo. Tenemos gente calificada para opinar, por ejemplo, y para dar sus testimonios científicos de cómo se construye un candidato, no en el término peyorativo de vender un producto cualquiera, sino también la autoconstrucción. ¿Cómo va estableciendo la trayectoria un candidato a la presidencia de la República? Esta temporada de Todas las Voces pretende ser precisamente de alto vuelo, con mucha participación de ustedes. Hay una sensación que todos tenemos de que se define muchísimo ahora en esta primera instancia electoral. Y tendremos una urna allí como referencia para que también a través de esa imagen vayamos palpitando lo que es este tramo final ya de la campaña rumbo a las internas. Comenzamos Todas las Voces con el entusiasmo de siempre. Bueno, estamos presentando además esta nueva escenografía, el panel que se integra también por lo alto. Viviana Ruggiero, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos. La verdad que muy contenta, para mí es un placer formar parte de esta tercera temporada de Todas las Voces y en un año, como vos decías, tan especial, tan importante para el país, en el que el debate de ideas y el periodismo sin duda que van a tener un rol muy importante. ¿Cuál es la temperatura de la interna? ¿Ya te lo digo? Lo marqué ya. Espera un poquitito, pero un informe de Viviana Ruggiero nos dará algunas claves de cómo se está palpitando esta campaña. Conrado, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están todos? Qué gusto ¿Cómo están nuestros telespectadores? Yo muy contento, extrañaba mucho volver al programa y tenía mucha gente que me daba matraca. Ajá. Así que ahora, con todo. Mirá quién está, Gabriel Mazarovich, hombre de izquierda, militante de toda la vida, más de 20 años en el periodismo. Gabriel, integrante del Partido Comunista, ¿cómo te va? Es un gusto tenerte aquí también. Para mí también, un gusto muy grande, a vos, Daniel, a toda la teleaudiencia, y en este año tan particular donde es importante debatir las ideas con la mayor intensidad posible para que la gente decida. Y con Connie, que somos viejos conocidos. Bueno, viejos conocidos y también adversarios desde el punto del plano de las ideas, ¿no? Sí. Tuvimos una ¿Cuántos temporada. años tuvieron? Tuvimos un par de años, en las ¿no? tertulias del espectador, así que Se conocen de ahí, se peleaban desde aquel entonces. desde aquel entonces. Exactamente. Bueno, tendremos además un panelista que irá rotando en atención a los temas que vayamos tratando. Hoy decíamos, el concepto paraguas es cómo se construye un candidato. Bueno, mucho de esto también se vincula al uso, a las estrategias en redes sociales, en todo este mundo digital. Por eso es un enorme placer recibir una vez más aquí a Ana Laura Pérez. Ana Laura tiene una diplomatura en estudios latinoamericanos de la Universidad de Montevideo, licenciada en comunicación periodística, pero además es gerenta del producto digital de Diario El País Digital, y también de Semanario Búsqueda. ¿Qué tal, Ana Laura? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, muy bien. Bueno, le preguntaba a Viviana la temperatura. Uno percibe... Yo la marqué también. También la marcaste, no me lo digas todavía, No. pero allí está. Claro, vamos a ir con un termómetro. Hay quienes dicen, bueno, que efectivamente la campaña todavía está muy fría, templada, en fin, ¿no? Connie habló algo así como que el chico tiene fiebre, me dijiste algo así. Pero Había diferencias en el había diferencias. Bueno, decíamos que pretende ser Todas las Voces este año un programa de alto vuelo. ¿Y por qué de alto vuelo? Porque es importante que en este año tengamos la mayor diversidad posible de opiniones, un intercambio que fortalece naturalmente la democracia. Y nos hemos preocupado desde la producción por contar cada una de las entregas con gente calificada. Vean ustedes quiénes nos acompañan en esta circunstancia. Están aquí en Montevideo. Carlos Sánchez es colombiano. Carlos tiene 11 años de experiencia
en el asesoramiento de campañas electorales y gobiernos en Colombia, Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina, México y Perú. Está especializado en estrategia general en el Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su vida va entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cómo te va, Carlos? Es un gusto recibirte. Es un gusto de verdad estar acá. Gracias por la invitación. Saludos a todos los panelistas. Si te digo Y sobre política en todo la Uruguay, ¿cuál es audiencia. tu primera reacción? Mi primera reacción es muy particular y es ver que se puede dar un cambio en lo que está pasando hoy en día en los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Ajá. Se empieza a ver unos ambientes donde finalmente la gente durante 15 años ha visto una línea de gobierno que quiere ver cambiar de alguna manera, ve unos temas que les preocupa. Así que estás Finalmente, olfateando que hay un cambio de signo. O sea, acá lo que se está discutiendo es la alternancia o la permanencia. ¿Por qué razones es bueno que siga el Frente Amplio en el poder? ¿Por qué razones es bueno que la oposición asuma ese poder? ¿Tú entendés que el Frente Amplio terminó el ciclo? Hay algo muy particular. Pretender a más de 6-5 meses de las elecciones poder dinamizar y entender qué es lo que precisamente va a suceder, eso sería una especulación. Claro. Pero tengamos claro de que esta elección, hay 3 tipos de elecciones: las campañas de cambio, las campañas de renovación, las campañas de continuidad. Ya nos vas a explicar más de eso. Claro que sí. Ya nos vas a explicar. Un amigo de la casa que ya ha estado un par de veces aquí, Alfonso Leza. Alfonso tiene reconocida trayectoria en el periodismo, varias campañas electorales a cuestas. Alfonso, ¿cómo te va? Muy bien, un gustazo estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, y tenés que ponerle la temperatura a la campaña. Insinúame una señal. Bastante tibia. Bastante tibia. Bastante tibia. Bueno, y para los periodistas, de todos modos, se abre un arco ahí de, Sí, sí. de especulación, de estudio. Sí. Habrá que ver. Uno de los problemas es que es una interna y los candidatos, debería haber una confrontación entre los partidos y los candidatos evitan la Y claro, confrontación. claro. Hoy me hablaban Porque de la foto. el candidato tiene la disyuntiva en este sistema, que es un ciclo, en realidad, de diferenciarse de los otros candidatos, marcando la diferencia con su propio competidor dentro del partido o con los otros partidos. Claro. ¿Cómo toman distancia de los otros Claro, partidos? claro. Y están en esa, ¿no? O sea, Están en esa, sí. Están en esa. Tibia, por ahora tibia. Por ahora tibia. Creo bueno, que va a ser muy caliente después. supongo, porque Espero además que hay no que cambiar llegue el al- chip. ¿Cómo hay que Le vamos a preguntar a Rafael Porzekansky. Rafael va a presentar en los próximos minutos en Todas las Voces la intención de voto de cara a octubre. Atención, porque lo vamos a tener a Rafael aquí planteando ese escenario. De pronto también es muy bueno consultarle a él cuándo se va a dar el cambio de chip. Porque una campaña es, bueno, de más está decirlo, una campaña es hasta junio, muy distinta es la de la rumbo a octubre. Vamos a recibir a otro de nuestros invitados, es muy grato recibir a otro visitante a nuestro país. Carlos Gutiérrez es español, consultor especializado en la definición e implementación de estrategias digitales en comunicación política. Ana Laura, tenés para hablar bastante aquí, me imagino, con Carlos. Actualmente es director de la Black Room, la consultora tecnológica con sede en México y España. También ha colaborado en diferentes campañas. Leo acá, la de Mariano Rajoy en España, Social Media Manager del America Aboard de Obama, en la Jornada Mundial de la Juventud del Papa Benedicto, también la del Papa Francisco. Ha diseñado campañas online en el País Vasco, en México. En fin, Carlos, es muy grato y es un privilegio estar contigo. Muchas gracias, buenas noches. La misma pregunta que le hacía hoy a Carlos Sánchez. Si te digo Uruguay y su política, ¿qué me decís? La primera reacción. Bueno, la primera reacción es que creo que va a haber una campaña digital fuerte e intensa que no se ha podido vivir quizá con esa intensidad en las elecciones pasadas. ¿Y se define ahí la campaña? No, sí, no, la campaña siempre se decide en tierra con el voto. Ajá. O sea, las redes sociales o la campaña digital lo tenemos que ver como un arma más dentro de esta gran batalla que hay para poder incidir en la elección. Ajá. Ver cómo es el comportamiento digital de las personas, cómo reaccionan. Hablaba de que va a presentar un estudio. Si nosotros sabemos que el estudio fue medido la semana pasada, igual los últimos 15 días podíamos haber hecho campañas de publicidad digital para poder incidir en los resultados, quizá no de la intención de voto, pero sí de un top of mind, un índice de conocimiento del candidato, por ejemplo. Claro, las encuestadoras también están sometidas al escrutinio ciudadano, ¿eh? Sí. Porque además vienen de algunas circunstancias complicadas. También un tema para Rafael. Se juegan mucho. Se juegan O muchísimo. sea, en claro. este periodo Sí. se juegan su credibilidad para los 5 años Claro, próximos. claro. Por eso mucha gente a veces descalifica, yo creo que sin ninguna base a los encuestadores, porque se juegan su futuro. Por supuesto, nadie quiere hacer las cosas mal, ¿no? Sí, Por sí. principio.
Me da mucho gusto recibir también a Jimena Savaris. Una vez más, es un placer estar contigo, Jimena. A propósito de estas cuestiones digitales, vas a estar ahí también con las redes y con la conexión. Esto no es un tema de redes, es de conexión con la gente, con ustedes. ¿Cómo te va, Jimé? Buenas noches, Daniel. Sí, para mí es un placer saludarlos nuevamente en esta tercera temporada de Todas las Voces en la pantalla de Canal 4. Es muy importante para nosotros la comunicación con ustedes y por eso tenemos varias vías para que puedan hacerlo. Pueden ingresar a nuestro Twitter, @todalasvoces4, y ya nos pueden enviar sus mensajes. Tenemos presentado el sondeo de esta noche en el que les preguntamos si ustedes, al ser las elecciones internas del 30 de junio no obligatorias, ¿irán a votar o no irán a votar? Vamos a presentarles en breve cuáles son los resultados parciales y también tenemos otra consigna que es la siguiente. Si yo fuera presidente, ¿qué haría? Recibiremos sus mensajes y también vamos a estar sondeando cómo está la sensación térmica en las calles, qué es lo que ustedes piensan. Estaremos recorriendo todo el país, así que volvemos en breve con los comentarios de nuestro público. Notable, Jimena. Bueno, ya nos vamos con el termómetro. ¿Está chequeado esto, Prochekansky? Está totalmente chequeado, ¿no? Mira, ¿me permitís hacer esto? Este jueguito. Bueno, aquí está la encuesta de opción que la vamos a presentar con el escenario posible en octubre. Nos vamos al termómetro. La temperatura que marcó Conrado Hughes. ¿Dónde aparece? ¿Allí? A ver, habla, Conradito. Ah, no. Sí, porque creo que tenemos después el gráfico, pero contame. No, a ver, me llamó la atención que Alfonso dijera que le parece que no está caliente. Los hechos que influyen en las internas del 30 de junio son las cosas que hacen que la gente esté, digamos, pendiente de lo que va a pasar entonces. Y puedo decir que en los últimos años no habíamos tenido episodios como este. Por ejemplo, la aparición de nuevos candidatos que no estaban en el menú. Eso genera expectativas respecto al acto del 30 de junio. También tenemos fenómenos como la renuncia de diputados que tienen conexión directa con el más poderoso Pope, como dijo ayer en Buenos Aires Felipe González, el Papa latinoamericano, que es Pepe Mujica. Y su hijo putativo, el que vive en la casa, tiene una denuncia del señor fiscal del crimen organizado para que lo procesen por conmicción del interés público y del privado. Si eso no es calentar la pantalla, no sé qué es lo que Bueno, ¿y cuál fue la temperatura ahí, Connie? Altísima, entonces. Yo puse... Afiebrada. Una campaña afiebrada. Caliente, ahí está, la campaña caliente. Ana Laura. Y se ve que con Connie tenemos una idea de calor medio distinta. A ver, Para mí está recontratibio. Recontratibio. Hasta diría que me aburrí un poco en este principio de campaña. ¿Y no te conmovió, digamos, la irrupción de estos candidatos que no estaban en los planes de nadie? ¿O de pronto...? Pero en realidad en todas las campañas hay candidatos que no están en los planes de nadie. La diferencia con esta campaña es que los que no estaban en los planes de nadie les está yendo bien. Esa es la diferencia. Sustancial entre... Pero en esos realidad... son candidatos, no anotados. Pero en realidad viene pasando en un montón de... Yo cuando venía ahora estaba mirando el documental sobre Alexandria Ocasio-Cortez. No existía un año antes. Estaba en la casa golpeando puertitas. El mundo ahora funciona así. Lo que pasa que antes las cosas en Uruguay pasaban solo en Uruguay o venían más despacito. Pero en realidad el fenómeno que está ocurriendo en Uruguay es igual al fenómeno que está ocurriendo en un montón de países. Claro, pero ahí también vamos un poco al origen del tema de hoy, ¿no? ¿Cómo se construye un candidato? Antes había una trayectoria de muchísimo tiempo y parece que ahora eventualmente puede llegar a ser resuelta esa construcción en poco tiempo. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, Ana correcto. Sí. Ajá. Viviana Ruggero, a ver qué temperatura tenés vos. Bueno, a diferencia de las ¿Qué elecciones... temperatura percibes? La tuya, ojalá que sea la normal. A diferencia de las elecciones internas anteriores, que para mí fueron una papa sin sal, creo que esta interna tiene muchos condimentos. Además de que los tres partidos, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, tienen una elección competitiva que está abierta. Hay alianzas que se están tejiendo, hay otras que se están cayendo.
Pero creo que la temperatura está tibia, porque los cuatro precandidatos del Frente Amplio han jugado alineados, no han tenido mayor discusión, hasta incluso se han mostrado bastante juntos. En el Partido Nacional, más allá de la irrupción de Juan Sartori, creo que están con un discurso más a octubre que a junio, y en el Partido Colorado no me parece tampoco que haya un alto voltaje, así que marqué en tibio. Marcaste en tibia. Ahora, dice Viviana una cosa muy interesante. Hay como una especie de percepción desde lo científico, de hecho está Rafael ahí, hasta la consideración común y corriente de que las campañas están abiertas. O sea, nadie puede decir hoy el resultado de una interna. ¿Eso podría llegar eventualmente a mejorar la participación de la gente? Porque además veníamos en un declive. Fíjate, 2004 teníamos algo así como 45% de participación, 2009 similar. Ya en 2014 hubo un 37% y había quienes decían, esto es el desinterés, a la gente no le importan las internas. Este elemento que dice Viviana, ¿va a mejorar el clima? Yo estoy seguro. La única sorpresa de las internas del 14 fue el triunfo en los últimos 15 días de Luis Lacalle Pou sobre Larrañaga. El resto era un flan. Ahora, hubo igual sorpresas porque, qué sé yo, Raúl Sendic ganó la interna del Frente. Raúl Sendic, el vicepresidente que tuvo que renunciar por ser procesado. Me falta la temperatura que le instaló la campaña a Gabriel Mazarovich. A ver, Gabriel. Bueno, Connie está mucho más caliente que la campaña, ¿no? Pero digo, a mí me parece que la campaña está caliente por razones un tanto diferentes. La primera, yo creo que hay una radicalización de la oposición basado en los conceptos que acaba de decir Carlos Sánchez. La oposición está decidida que el Frente Amplio no siga en el gobierno y a cortar el proceso de cambios protagonizado por la izquierda en el Uruguay. Hay un viento regional que lo favorece. El Partido Nacional y el Partido Colorado festejaron como propios los triunfos de Bolsonaro y de Macri en Argentina y Brasil. Ahora no se hacen cargo de las consecuencias de ambos triunfos, pero lo festejaron. Y hay además un proceso de renovación del Frente Amplio que tiene por primera vez, no enfrenta las elecciones con los líderes históricos de este periodo. Son 4 completamente nuevos que están haciendo la campaña en unidad. Y hay algunos datos nuevos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caudillo militar que se hizo candidato ahora y tenemos yo con Connie se lo quería decir, tenemos una situación completamente diferente a los que siempre discutíamos. Esta vez el oro de Moscú lo tiene el Partido Nacional. A ver, ¿por qué? Y tiene a un multimillonario que caído en paracaídas, que vino a su partido y a fuerza de chequera y de mucha campaña. Yo me reía y miraba los programas. El programa de Lacalle Pou, con el que yo discrepo, que es serio, tiene 197 páginas, 200 y pico de técnicos que lo elaboraron y lo trabajaron. El programa del Frente Amplio tiene 197 páginas, lo elaboraron 2.000 personas durante un año. El programa de gobierno de Sartori tiene 24 páginas. Es menos que un resumen ejecutivo, será una excelente plataforma electoral, para gobernar el país es bastante dudoso. Y bueno, eso lo tiene el Partido Nacional, es una gran novedad. ¿Pero quién hace lo que dice el programa de gobierno? O sea, de verdad, o sea, ¿qué presidente ha hecho algo de lo que dice? El Frente Amplio hizo cosas que estaban en el programa de gobierno y otras no las hizo y otras hizo todo lo contrario. Sí, otras que no podían hacer. El Partido Nacional ha hecho... Sartori es un candidato que puede estar bien o mal, después podemos opinar, pero que el programa tenga 24... ¿Cuánta gente lee el programa de gobierno? De verdad, ¿cuánta gente lee el programa de gobierno y vota en función del programa de gobierno? Pero no es un problema que lo lean o no. Es la propuesta que tiene un partido político para transformar la sociedad no la gana el programa de gobierno y no la gana... Miren los carteles, a mí me llama la atención los carteles de la publicidad electoral. Son frases que propenderemos al bien. Yo quiero... Dicen cosas como... Yo quiero oportunidades. ¿Quién no quiere oportunidades? ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo? Y en todos los partidos hay frases que no quieren decir nada. La guerra electoral en realidad se juega en otros planos, no solo en los programas de gobierno. El tema es que Sartori está entendiendo algunas cosas que otros candidatos no, probablemente. Yo estoy de acuerdo en que, obviamente, nadie lee todo el programa de gobierno para votar, pero creo que en la democracia es muy sano que los partidos políticos expresen ante la sociedad con claridad cómo pueden gobernar el país, qué es lo que se proponen para todo, y creo que
que hay un debate interesantísimo ahí y está muy claro que las frases que proponen y las promesas están planteadas, eso es parte del escenario electoral pre-redes, pero creo que está caliente el debate por todos esos fenómenos nuevos. Vamos a seguir con este debate que se está recalentando. ¿Cómo se estructuran, cómo se arman los candidatos? Hay un caso que creo que lo tiene la producción, que se entusiasmó mucho con este tema, y es los consejos que se le da, por ejemplo, a alguien que tenga pretensiones políticas más allá de un cargo técnico. Esto sucedió con un presidente de un banco central argentino. I go to the first big electoral debate last year. There were going to be 3 big on TV, you know, the thing when you start up on a podium with 2 other guys. And I was on the first of those debates, so I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. Maybe you've heard about him. He's a very famous political consultant in Latin America, and he says, look, I want to ask you to do 4 things in this debate. You just do 4 things, and you'll be okay, we'll all be okay. And, okay, fine, so what are those 4 things? Well, the first one is don't propose anything. When you propose anything, I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. No, people are not particularly concerned about that, so just don't waste your time. That's not relevant for people, so please forget about proposing anything. And he says, the second thing is don't explain anything. What do you mean, don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, and that you have to reduce money printing, and you have to reduce money printing. That means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done, but not right now in the middle of the debate. So I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers or say whatever, talk about your kids, it doesn't matter. Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central Argentino, estaba allí relatando, confesando los consejos de Durán Barba. Y allí estaba diciendo, no expliques mucho, no expliques nada, esto de la inflación, no, vos decís que tenés unos hijos maravillosos, preciosos y presentate con esas cuestiones medias simplistas. Y uno se pregunta, siempre volvemos a las mismas analogías, vender, entre comillas, a un candidato. Es como vender otro cualquier producto. Se ha hablado muchísimo del jabón detergente. Bueno, vamos a hablar de otro producto, que ustedes saben que estamos saturados de publicidad de automóviles. La producción hubiera querido un auto de verdad. Esto fue lo que encontramos, a escala. No hay ninguna alusión personal hacia el conductor, simplemente es lo que encontraron, que quede claro. Lo cierto es que, mirá, inclusive, ¿me dejás, mi que puedo utilizar esto? Creo que hasta prende, mirá. Mirá. ¿Sí? Bueno, y nos vendría bárbaro, Y, ahí suena la bocina, me dice la producción, muy bien. No, pero más allá de esto, acá. Pipi. No, esa es la música. Porque además tiene un sistema. Mirá, ahora no se apaga más. No. Ahí está, perfecto. No, más allá del costado humorístico que tiene esto, ¿qué te dicen cuando vas a comprar un auto? Mirá que este auto es una maravilla. Y además la publicidad que vas a vivir momentos en familia extraordinarios, vas a encontrar el amor gracias a tu auto, vas a estar absolutamente seguro, podés hacer lo que quieras a la velocidad que quieras, que siempre te garantizamos que vas a estar seguro. Algo de eso también se plantea en las campañas electorales cuando parece que uno escucha a los candidatos que le van a resolver todos los problemas, ¿no? Te hablan del costo de la nafta, de lo que vas a tener que pagar de patente, de lo que vas a tener que pagar de seguro, de que te lo pueden rayar, chocar o hasta podés tener un accidente. O sea, ustedes entienden hacia dónde voy, ¿no? ¿Se venden los políticos o los candidatos a la presidencia como productos? Y sobre esto tengo calificados invitados esta noche, Carlos. Bueno, mira, inicialmente debemos de entender, y sobre la discusión que estaban planteando alrededor de si son las propuestas, no son las propuestas, la gente lo lee, los programas o no lo lee, hay algo muy importante y es entender que cada elección, inclusive en el contexto geográfico, inclusive en los mismos cargos, de una fecha a la otra, varían. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay momentos donde las propuestas pueden jugar un papel clave si se saben presentar y se saben desarrollar. Es increíble cuando una sociedad está pidiendo seguridad y de repente cuando usted le pregunta a la gente quién cree los siguientes candidatos que le puede solucionar el problema de seguridad y la gente dentro de su top of mind logra y dice
A o B o C. Y son elecciones donde finalmente la parte programática puede pesar. Pero ahora, yo veo que aquí hay un componente muy importante de verdad alrededor de los programas y de lo que son las propuestas, que básicamente está hablando un tema de seguridad, un tema de empleo, un tema de salud. Pero hay sobre todo algo muy particular, y es entender que la conexión emocional, lo que significa tener candidatos auténticos, candidatos que sepan conectar con los electores, termina jugando un papel muy importante en estas elecciones. O sea, pero a vos si, por ejemplo, te entrenan, ¿no? Está el término ese, te coachean para conectar. Sí. ¿Ahí tenés posibilidades de éxito más que leerte el programa? Mire, hay algo muy particular, claro que sí. Cuando empezamos a analizar cómo está siendo el comportamiento electoral hoy en día de los electores, es increíble ver cómo cada vez se vuelven menos racionales y mucho más emocionales. Porque desde la racionalidad siempre le hemos hablado, desde la racionalidad siempre le hemos prendido los programas de gobierno. Y hoy en día, en el desencanto que muchas veces existe en nuestras democracias alrededor de la política, empieza a jugar un papel importante lo que significa la persona, el ser humano, lo que significa, representa, y las personas entienden de él. Alfonso, a veces se maneja en términos casi peyorativos esto de vender el producto, y uno también tiene que reconocer que el sistema político uruguayo tiene una alta calificación en el mundo, ¿no? Sí. De hecho, una de las virtudes que tiene nuestra democracia es que te dice, mira, en Uruguay lo que quiera, pero la democracia es sólida, de hecho rankea muy arriba siempre, entre los 20 primeros países con democracias consolidadas, y los partidos políticos son fuertes. La pregunta es, ¿en qué medida las irrupciones novedosas comprometen a esos partidos en su estructura? Alfonso. Yo creo que ninguna. Yo hace poco escribí una columna de noticias que se llama Campaña Exótica, que no es lo mismo que una campaña caliente. Campaña caliente fue la interna del Partido Colorado en el 89, del vallismo, que se partió en dos. Claro. Campaña caliente fue la del Partido Nacional hace unos años, que se terminaron todos peleados. O Astori contra Tabaré Vázquez. Eso fue una campaña caliente. Tampoco creo que esté la oposición radicalizada de ningún modo. Están con una moderación, el perfil bajo de la calle es notorio. Es todo lo contrario. O sea, hay una apuesta hoy. Hoy no hay una campaña caliente. Ahora, ¿Y que las redes nos hacen creer otra cosa de pronto? Bueno, pero es un fenómeno que está estudiado. Justamente yo estoy haciendo unos cursos sobre eso en la ORT. El fenómeno de lo que se llama la posverdad determina que la gente viva en unas burbujas cada vez más cerradas. Entonces, el señor de determinado partido no busca la verdad o la información, busca gente que piense lo mismo que él. Claro, se convence, y aunque se lo prueben, aunque le den las pruebas de que eso es falso, no solo no las cree, sino que muchas veces refuerza su creencia. Yo estoy terminando de leer un libro que se llama Cómo mueren las democracias, escrita por dos politólogos norteamericanos, que es extraordinaria, y habla mucho del populismo. Y analiza mucho el caso de Venezuela, del chavismo, y el de Trump, que en muchas cosas son muy similares, más allá de lo que se pueda creer. Claro. Y habla de ese fenómeno en el cual la gente busca reforzar sus ideas, hablando de las redes, que vos me decís. Ellos sabrán mucho más que yo, pero más reforzar sus ideas que buscar información que los decida. No creo que mucha gente resuelva el voto. Por el programa mucho menos. Claro, yo creo que en el 2016 la palabra elegida por el diccionario de Oxford fue la posverdad, porque había un incremento en el uso del concepto que hizo que se transformara en la palabra del año. Y es lo que decía Alfonso, era desde lo emocional, desde el estómago que uno se convencía, sin admitir que de pronto te estaban demostrando que estabas equivocado. Era lo emocional aplicado a lo ideológico. Bueno, yo creo que al final, con lo que dice la burbuja, al final las personas hoy se están creando una realidad con base a los algoritmos que vemos en las redes sociales. O sea, las personas muchas veces no buscan la información. La información les llega cuando acceden a Facebook, a Twitter, e incluso a Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ven es que la realidad de las noticias o lo que a ellos les impacta es acorde a lo que el algoritmo está analizando. Personas en común, intereses, hobbies, amigos. Entonces al final se están creando una percepción que va acorde a esa situación de cuando ves tu inicio en las redes sociales. Pero es que al final esa percepción acaba siendo la realidad. Y los retos que nos encontramos hoy en día es, y hemos visto ejemplos en procesos anteriores en otros países, cómo impactas en esa realidad que se está creando la gente. Les pongo un ejemplo. A ver. Si todo el mundo tiene un amigo en Facebook que no sabe quién es, si esa persona va a correr a las 6 de la mañana y publica que está en su colonia corriendo, está bien.
A la semana publica que está yendo a un restaurante nuevo que han abierto al lado de su manzana donde él vive en su colonia. ¿Estamos hablando de política o no estamos hablando de política? Claro que estamos hablando de política. Estamos hablando de que es seguro salir a correr a las 6 de la mañana, de que está habiendo generación de empleo y rotación económica porque están abriendo un nuevo restaurante. Pero ahora imagínense que esa misma persona está hablando de cómo le han robado a su hermano en la esquina de su colonia, o cómo ha habido un secuestro o una extorsión o una situación de inseguridad, como hablaban dentro de la importancia de los programas, en los cuales eso impacta a las personas. Claro que sí, te preocupas de, está pasando esto en mi colonia, tengo que tener cuidado. Si además eso llega, como hablábamos del tema de la posverdad, con campañas de humor social, con campañas de WhatsApp, con las fake news, con las noticias falsas que están impactando en el círculo del algoritmo, de la realidad que se ha creado cada persona, ¿estamos incidiendo o no en la campaña? Claro. Daniel, ¿me dejas una cosita? Sí, claro, una sí, brevísima. Yo creo que el gran desafío que tienen los candidatos es romper esa burbuja para llegar a un electorado distinto. Y yo estoy sorprendido por esta campaña. Veo candidatos que le hablan solo a los convencidos. Claro. O sea, hacen un discurso ultra ortodoxo a su manera de pensar, solo para los convencidos. Es imposible que crezcan. Cuando además el crecimiento va hacia el indeciso. O sea, lo que tiene que hacer es romper esa burbuja. Claro, y capitalizar al indeciso, ¿no? Que además a esta altura todavía sigue siendo un número alto, Rafael. ¿Lo vas a decir después? Sí, o sea, hay que concentrarse en ese que todavía no decidió y sin embargo no sucede eso. Ahora, claro, cuando uno se presta a esos rebaños de ideología, también está el otro que especula y dice, yo acá voy a manipular. Y hay mucho de manipulación en las redes actualmente, también hay que mencionar ese concepto. Querías hacer un apunte, Connie, rapidito. Yo lo analizo desde otro punto de vista. Lo que estamos asistiendo en los últimos 3, 4, 5 años es en unos métodos tan nuevos de la comunicación entre los partidos y sus ciudadanos, votantes o no votantes, con preferencias o no, que los resultados, lo que están llevándose puestos, son algunas de las concepciones que se entendían que eran inmutables. Por ejemplo, el tema de los bipartidismos. Los bipartidismos están haciéndose trizas, y se están haciendo trizas en eventos recientes. Finlandia, que todo el mundo considera que es una sociedad ultra estable, donde la socialdemocracia se impone. Bueno, acaba de tener elecciones hace 2 semanas y 5 partidos, ninguno llegó a 23% del electorado. Por lo tanto, están teniendo que armar las coaliciones con nuevas reglas. España tenía un sistema bipartidista que duró 40 años. Hace una semana, 5 partidos, el que ganó sacó 28 y el quinto sacó el 10,5. En la Argentina, pese a que hay 2 candidatos que provocan los temores de la gente, es que gane Cristina, es el horror de los horrores, es verdad. Y la otra es que gane Macri, que es pésimo eligiendo sus equipos, pero además está La Baña y además está los peronistas que no son cristinistas. Y sumo y sigo porque yo soy hincha de Esper. Entonces entendemos que lo que está cambiando es el mundo. Pero es que funciona así, es una en realidad esa es la lógica de funcionamiento del mundo digital. Digamos, entonces, justamente, pongamos un ejemplo que pero salga... no es de la historia de las democracias occidentales. Pongamos un ejemplo que salga de lo político. Salvo, mucha gente está observando el fenómeno que está ocurriendo con Game of Thrones porque se lo considera la última cosa que vamos a hacer todos juntos. Cuando termine Game of Thrones se muere lo que hacemos todos juntos, salvo el fútbol. Entonces, eso es lo que nos pasa. Esa división que Connie ve, en realidad ocurre en todos los planos de la vida. Esa burbuja de la que hablaban existe en todos los planos de la vida. Yo tengo y siento y percibo probablemente, más que tener, que tengo más cosas en común con alguien que vive en Kazajistán porque le gusta la misma serie de televisión que a mí, porque come la misma comida, porque le gusta el mismo tipo de deporte, porque sabe... Y en política ocurre lo mismo. Ocurren fenómenos que son transversales. Denme un minutito porque además creo que tiene que ver esto que quiero presentarles ahora.
con esto que ustedes están mencionando, porque además se ha demonizado el concepto de ideología, o sea, se ha perdido de vista que ideología es un conjunto de ideas y lo que se entiende es que más que ideología es fanatismo, un concepto de fanatismo. El problema es que ideología es un conjunto de ideas que supone que interpreta el funcionamiento de la sociedad. Eso no es idea. Desde ya, pero es en esencia por lo eso, que se por dice eso es, las ideologías están fritas. Bueno, mirá lo que dice Sola, que está aquí en Uruguay también, lo pasábamos hoy en Telenoche. Él habla lisa y llanamente de la muerte de la ideología. Es la muerte de las ideologías. Y yo sostengo que debemos ir a la muerte de las ideologías, a terminar de enterrarlas. ¿Son malas? Quizá no. ¿Nos han hecho daño? Mucho daño. Son el pan para hoy y el hambre de mañana. La muerte de las ideologías. Y estamos asistiendo a ellas, entre otras cosas, por la potencia de la tecnología que nos permite tener más poder en la mano. Pero es claramente insuficiente. Es más importante tener ideas que tener ideologías. Y no es lo mismo. Y las ideas son uno de los valores más importantes, de los elementos más importantes que debe de tener un líder en el siglo XXI. Es la primacía de las ideas, la potencia de las ideas por encima de la potencia de las ideologías que nos han llevado en los últimos 25 y 30 años en nuestros países a tener declives en nuestras sociedades en donde hemos logrado anular la participación ciudadana hasta expresiones mínimas. Y eso es lo que la tecnología, estoy convencido, puede cambiar. Esta muerte de las ideologías me lleva a volver a insistir en que el modelo de la política tradicional está simplemente extinguiéndose. Antonio Sola, que además es un estratega político, muerte de las ideologías, lo planteó clarito, Gabriel. Sí, es una gigantesca operación ideológica la de él, ¿no? Decretar la muerte de las ideologías es un planteo profundamente ideológico, profundamente reaccionario, no tiene nada de nuevo, ¿no? Recuerdo que cuando vino toda la época neoliberal, un señor, Francis Fukuyama, habló del fin de la historia, ¿no? Para decretar el fin de la historia, y acá se terminó todo, y el fin de las ideologías, y ahí habla del poder de la tecnología como si la tecnología fuera neutra. Yo creo todo lo contrario. Yo tengo muy claro, quiero aclarar, porque parezco, si no, puedo parecer tonto. Yo no creo que la gente se defina solo por el programa, y siempre fue sustancial el tema emotivo, el sentido de pertenencia a un partido, en particular en política, a un partido. Y juegan un papel sustantivo en el tema de la fidelidad y en el tema de los cambios. O sea, un programa del Frente Amplio debe contener ideología para generar fidelidad. Por supuesto, pero todos los programas tienen ideología. No hay ninguno que no tenga ideología. ¿Qué decís que no? ¿Por qué? No, porque todas las demás corrientes que no son la de la religión de Gabriel, no creen que... Digo, algunas religiones sí lo hacen. Es decir, que todas las relaciones entre los hombres, las ideas, tienen un fin último. Los que creemos diferente, y la mayoría del mundo hoy cree distinto, el principio más importante es la libertad y la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué inexorable... Fíjese, Carlos Marx, que cumplió 200 años de nacer el año pasado, ¿tá? Decía, y todas las cosas que dijo, no invocó ni una. Entonces, y todavía, sin embargo, tiene feligreses. También es verdad que otras religiones que tampoco le han, digamos, demostrado a los seres humanos ser verdad, tienen muchos feligreses. Y por supuesto eso incluye también todo el Islam. Ajá, la gente debate, de gente que no entiende bien cómo funciona. La gente debate estos temas en la casa. Yo quiero ir con Jimena Savaris porque además tenemos abierta una encuesta. Quiero que Jimena me hable de esa encuesta, que ustedes sigan opinando, que son bienvenidas las opiniones de todos. Y además vamos a tener, creo que para más adelante, lo que opina la gente, pero con el micrófono de todas las voces en la calle. Jimena.
Sí, Daniel. Por aquí les vamos a mostrar algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Les contamos que tenemos una línea de WhatsApp que es el 094-140.000. Ya nos pueden estar mandando sus mensajes que estaremos leyendo. Y ahora les voy a contar de 3 mensajes que recibimos en Twitter. Si ustedes entran al hashtag OpinoEnTLB, pueden participar de el si yo fuera presidente. Ahí nos dirían qué harían ustedes desde sus casas, qué harían si fueran presidentes. Y también participar de nuestro sondeo. Voy a leerles algunos de los mensajes. Nos dice Luis Giordano: voy a votar porque es un derecho cívico que solo aquellos que respetamos la libertad, la democracia y la igualdad ante la ley nos podemos permitir gozar. Por eso también creo que ninguna votación debería ser obligatoria, refiriéndose a las internas del 30 de junio. Matías, por aquí en hashtag OpinoEnTLB, dice: si yo fuera presidente, liberar la importación de nafta, reducir al mínimo los impuestos de importación y exportación. Y por aquí el usuario La Vieja Twitter nos dice: si yo fuera presidente, no más IRPF, cadena perpetua a asesinos, protección del agua. Son algunos de los mensajes que hemos recibido. ¿Y la encuesta cómo va, Jimena? Tenemos la encuesta que les presentábamos hoy, nuestro sondeo de Twitter, donde la pregunta es: las elecciones internas son el 30 de junio y no son obligatorias. ¿Usted va a votar? Les mostramos los resultados parciales. El 69% de nuestro público de Twitter dice que sí va a votar, el 23% expresa que no y no sabe un 8%. Daniel, te cuento que hasta ahora hemos recibido 3.633 votos. Mucha participación en redes. Es una participación muy interesante. Hay que decir que me parece que estaría bueno poner un gráfico. Lo voy a decir una vez, ojalá, durante esta temporada 3, y no lo voy a reiterar, porque si no, como decís, a veces soy intenso. Claro. No tiene ninguna connotación científica una encuesta en Twitter. No es una encuesta, es apenas una exploración, un sondeo. Y además, en particular, de pronto me ayudan los expertos, Twitter es la red más politizada de todas. Sí, claro. Desde el momento en que además el propio presidente Trump anuncia sus decisiones gubernamentales a través de Twitter. Ayer armó el lío del mundo. El lío que armó ayer, por ejemplo. Pero lo cierto es que queríamos hacer esa precisión. Pero además opinó la gente en la calle, Jimena. Daniel, para nosotros es muy valiosa la opinión de ustedes, por eso estamos recorriendo las calles de Montevideo, y también el plus de este año es que estaremos en todo el país, iremos por el interior para acercarnos a ustedes y saber cuáles son sus preocupaciones y lo que nos quieren contar. Lo que les preguntamos esta semana es cuál es su mayor preocupación y escuchamos qué es lo que nos dicen. ¿Cuál es tu mayor preocupación hoy en día? La inseguridad. 10 veces me robaron ya en la calle. Muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahora venía caminando y venía pensando en la cantidad de gente que hay en la calle durmiendo. ¿Dónde lo ves más? La verdad que acá en el centro se ve bastante. Me preocupa bastante la inseguridad. Se nota y se comenta entre la gente. Trabajo en Uruguay, que está bastante difícil encontrar trabajo. ¿Un tema de edades? ¿Crees que...? Yo creo que es un tema de inmigrantes también. La inseguridad. ¿Tienes alguna experiencia cercana? Sí, pero gracias a Dios que estoy acá contándolo. La inseguridad y la educación. Yo fui a escuela pública y mis hijos también y era distinto todo, está todo cambiado está, y no para bien. Y creo que todo el país está inseguro. Sí, mirá lo que están debatiendo acá. Gracias, Jimena. Y vamos a seguir con esta secuencia de entrevistas en la calle y además tomando en forma aleatoria distintas zonas de Montevideo y también del interior. Interesantísimo lo que planteaba también aquí Alfonso, porque claro, el otro día, ¿sabés qué? Estuve hablando con Enrique Iglesias, una persona es extraordinaria, la lucidez que tiene, en fin, siempre mantuvo el mismo talante. Mirá que estuvo en difíciles, había que negociar en las mesas que ocupó Enrique Iglesias, ahora tiene este lío de Venezuela que es espantoso. Y él me decía, ¿sabés que me tomé el trabajo de leer todos los programas de gobierno de la elección anterior? Y eran impresionantes las áreas de coincidencia. Sí, lo he dicho. ¿Cómo no puede ser posible en un país como Uruguay que se pongan de acuerdo en 3 o 4 temas centrales, ¿no? Habría que medir eso. ¿Cómo te va, Rafael? Bien, qué gran gusto recibirte. Un placer estar en este primer programa de 2019. Y nosotros muy expectantes desde ya, ¿no? Hoy estaba mencionando, no sé si son correctos los datos, pero se advertía un declive en el interés de la gente en las internas. Hay gente que dice, esto es un asunto de los partidos, de los adherentes, de los simpatizantes, yo en esto ni me meto, eventualmente podré llegar a
participar, pero no me siento obligado. Porque además, claro, se da una circunstancia que las primarias, las internas, son voluntarias y las nacionales son obligatorias. Correcto, sí. En realidad, todas las instancias, excepto las elecciones internas, son obligatorias. Claro, Primera, segunda vuelta, Exacto. e incluso las elecciones departamentales. También. ¿Verdad? Es decir, sin embargo, como ya habíamos hablado en ocasiones previas, se deciden varias cosas en las internas, no solo las candidaturas presidenciales. Sí, Viviana ha preparado un informe, lo vamos a tener más adelante aquí en Todas las Voces, porque efectivamente uno cree que las internas son simplemente esta cuestión de las fórmulas, y se elige mucho, ¿no? Exactamente. Vos dijiste el otro día en la radio algo interesantísimo con la analogía del fútbol. Es como cuartos de final esto, ¿no? Es como cuartos de final, Claro. exactamente. Asumiendo que seguramente va a haber segunda vuelta, que va a ser la finalísima, digamos. Luego vendría la semifinal, que es la primera vuelta, y claro, así Bien. sería. ¿Cómo le dice Quique Wolf a la pelota en sus relatos? La caprichosa, ¿no? Bueno, acá tenemos la urna, va a estar como símbolo. Es un poco la caprichosa también. Contame qué han encontrado en esta encuesta que vas a presentar hoy. Bueno, Daniel, yo te voy a presentar los datos de la última encuesta de opción del mes de abril, ¿verdad? Abril. Recordemos que ahora estamos haciendo encuestas todos los meses. Claro. Por lo cual también es más esperable que los cambios sean más pequeños medición a medición, salvo que haya acontecimientos muy espectaculares, que en general no los hay en la política uruguaya. Lo normal es que sean variaciones más pequeñas que el año pasado, en donde veíamos las variaciones trimestre por trimestre. Claro. Entonces, vamos a ver los datos de abril, como siempre, con 800 casos, telefonía celular, muestreo aleatorio de todos los números posibles de telefonía celular y un margen de error máximo para la nacional de más o menos 3.5%. Más o menos 3.5%. ¿Ese margen de error se ha acotado ahora en el tiempo? Este margen de error es el máximo, porque por ejemplo, para partidos pequeños es un margen de error mucho más chico. Claro. Si no, los partidos podrían tener una intención de voto negativa. Un partido que tiene 2% de intención de voto no tiene un margen de error de más o menos 3, porque si no podría tener menos 1, ¿verdad? Claro. Son márgenes, por eso siempre decimos margen de error máximo. Ahora, menudo lío tienen las encuestadoras, ¿no? Para sondear estas elecciones internas. Las internas son la Son instancia complicadas. más complicada Claro. de medir. Porque te pueden decir, mira, yo voy a votar y después, bueno, hay que tomar la decisión de ir. Eso, el primer factor es la concurrencia. Es muy difícil estimar quién va a ir y no va a ir, porque hay incluso factores puramente coyunturales. Uno de ellos, el clima, ¿verdad? Un día de muchísimo frío y lluvia es una cosa, un día de sol y una temperatura templada para el invierno es otra cosa. Tenemos el cruce con la Copa América, además. Sí, el domingo 30 de junio no juega Uruguay, eso es seguro. Eso es seguro. El domingo 30 de junio, revisé el fixture el otro día, sí, está bien señor, revisado. y no juega Uruguay. ¿Puede afectar Vacaciones de julio. los También resultados las o las vacaciones de elecciones julio. internas? ¿Cómo le está ¿cómo le está yendo a yendo Uruguay Uruguay? en ese proceso? La Bueno, hipótesis que a veces circula es que, digamos, Vienen los cuando números, le va ¿eh? bien a la selección local se favorece al oficialismo, pero no está tampoco, no hay una evidencia concluyente al respecto. Bueno, ¿nos vamos a los números, Rafael? Sí, A vamos ver, a los números nomás. contame. Entonces, vamos a ver entonces los números de intención de voto Aquí está. pensando en octubre. Mirá. Mucha gente, es verdad, tiene el chip ahora de junio, pero la carrera final es la carrera por la presidencia, Bien, ¿verdad? bien. Y nosotros estamos viendo que hay pocas variaciones arriba, por así decirlo. Partido Nacional y Frente Amplio se mantienen en 28 puntos cada uno. Repiten la medición de marzo. Repiten la medición de marzo. Sí, sí. ¿Dónde están las novedades? A ver. Bueno, en los partidos que hoy tienen por sobre todas las cosas aspiraciones parlamentarias. Ajá. El Partido Colorado, por primera vez desde hace varias mediciones, tiene un freno, ¿verdad? Pasa de 14% a 12% en la medición actual, pierde 2 puntos. Luego vienen una serie de partidos con posibilidades parlamentarias muy ciertas donde hay una novedad, y esa novedad se llama Cabildo Abierto. Cabildo Abierto marca, en esta primera medición en la que lo consideramos, 2%, pero además tiene una diferencia frente a los otros partidos. ¿Por qué? Nosotros en la encuesta de opción leemos una grilla de partidos, según estén firmemente La posicionados pregunta en la es, opinión pública. si las elecciones fueran el domingo, ¿a qué partido votaría? Correcto, y damos una lista. No damos todos los partidos porque hay muchísimos partidos. 16 partidos y más de 20 candidatos. Y eso marearía mucho a los encuestados. Entonces damos la lista de los partidos que tienen
un posicionamiento como mínimo parlamentario. Bien. Sobre Cabildo Abierto no lo conocíamos, siempre damos la opción otros partidos, si la persona tiene algún partido en mente que no es Y la de gente la grilla. espontáneamente habló de Cabildo Abierto. Y la gente espontáneamente habló de No le Cabildo nombraron a Abierto Manini Ríos. o de Manini Ríos. Ah. Las respuestas que fueron Manini Ríos o Cabildo Abierto las codificamos, incluyendo como opción Cabildo Abierto. Vamos ¿verdad? de vuelta ahí a los números. A ver, así Y que entonces, tenemos... Sí. estos partidos que tienen posibilidades parlamentarias son el Partido de la Gente, que hoy marca 3 puntos, el Partido Independiente, que marca 2, Cabildo Abierto, que, como decíamos, lo mencionaron personas espontáneamente, marca 2 puntos, y luego Unidad Popular, por sobre todas las cosas, y otros partidos sumados marcan 1 punto. La otra gran continuidad respecto a marzo, y es una continuidad no solo respecto a marzo en realidad, sino frente a todo 2018, es un alto porcentaje de lo que llamamos indefinidos. Dividido entre población que votaría en blanco anulado, que hoy es un 8, y la población que dice no saber a quién votaría, que es un 16. ¿Por qué decimos que los que van a votar en blanco anulado, que dicen votar en blanco anulado, son indefinidos en realidad? Porque creemos que la mayoría de esas personas va a votar finalmente algún partido. Va a votar finalmente algún partido. Bien. Entonces, quiere decir que por lo menos en un escenario seguro, 1 de cada 5 uruguayos no tiene decidido su voto. 1 de cada 5 uruguayos no tiene decidido su voto. Es mucho eso. ¿Y el sistema político está advirtiendo esta señal, Rafael? Porque Sí. hoy decía justamente Alfonso, ¿no?, que muchas veces uno entiende que el discurso va para la cápsula. Creo que mencionaste además esa figura. Naturalmente que el sistema político, los actores políticos quieren captar este voto, ¿verdad? Están pensando en ellos. Lo que pasa es que también están jugando 2 partidos, sobre todo los principales partidos con competencia. El indeciso, por un lado, es el perfil poblacional que menos va a ir a votar a la interna. Tiene menos interés en la política, no tiene un partido al que quiere ir a votar, no tiene un candidato firme por el que se vaya inclinando en este momento en su perfil mayoritario, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, los partidos tienen este doble juego. Tienen que poner de un lado la mira en junio, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente, y ahí el indeciso no interesa tanto. Claro. Pero pensando más en el largo plazo, ahí el indeciso pasa a ser central. Vamos a la comparación. ¿Qué sucedía en abril de 2014 con este abril del 19? Ahí está. Bueno, ahí la gran fotografía lo que muestra es el cambio del Frente Amplio hace 5 años con la actualidad. A ver. 10 puntos menos de intención de voto tiene el Frente Amplio en la actualidad. ¿Hacia quién ganó si el Frente perdió? Por así decirlo, intención de voto. En realidad ganó un poquito el Partido Nacional, 3 puntos respecto a 2014, y lo que crecen son los otros partidos. Es decir, auguramos en principio en esta situación un parlamento más fraccionado, con más partidos, que se están llevando muchos más votos de los que se llevaban en 2014. En 2014, ¿qué teníamos? Por sobre todas las cosas, Partido Independiente y Unidad Popular. Hoy tenemos Partido Independiente, creciendo un poco respecto a 2014 en el promedio de las últimas mediciones, Partido de la Gente, un partido nuevo, Unidad Popular que se repite y ahora Cabildo Abierto. 4 partidos en lugar de 2, que se llevan 8 puntos en lugar de los que se llevaban 3 en 2014. Y por otro lado hay 3 puntos más de indecisos o indefinidos respecto a 2014. ¿Cuánto puede, Rafael, influir que las internas de los partidos están abiertas, ¿no? Y que más allá de que hay liderazgos marcados, son competitivas? ¿Cuánto puede influir esto en la cantidad de gente que vaya a votar? Porque viene cayendo la cantidad de votantes en las internas. Es una pregunta muy difícil en este momento saber cuánta gente va a ir a votar. Lo que sí sabemos es que el Frente Amplio tiene una competencia más pareja que otrora, que hace 5 años, que el Partido Colorado también tiene una competencia más pareja, y eso es un factor que incentiva la concurrencia. Factores que pueden desincentivar la concurrencia, una de las cosas que tú decís, hay un crecimiento del desinterés por la política, no es agudo, pero se nota respecto a 5 años, hay algunos indicadores que van en esa dirección. Por otro lado, la competencia es más interesante en términos de las posibilidades de los candidatos y eso puede jugar a favor de más concurrencia. Claro. Entonces, habrá que ver. Sabemos que hay un techo de votantes que difícilmente supere el 50%, ¿verdad? ¿Cuál es el piso? De pronto un 30%. Y entre allí estará el verdadero porcentaje seguramente. Bueno, y tenemos un elemento novedoso en esta instancia electoral y es el plebiscito por la seguridad. Claro, surgido de la campaña Vivir sin Miedo, liderada por uno de los precandidatos actuales,
El senador, único, ¿no? Hasta ahora el precandidato que está detrás de eso es Jorge Larrañaga. Claro, exactamente. Hay algunas figuras, digamos, departamentales, parlamentarias que lo han acompañado, pero en términos de precandidatura... La referencia es Larrañaga. Y allí está el dato. Hoy tiene lo que llamamos un amplio apoyo potencial el plebiscito de la campaña Vivir Sin Miedo. Recoge 69% de posturas a favor, 22% en contra y un 8%, ¿verdad? Sí. No estoy viendo allí. Un 9% de personas indecisas. Nosotros le llamamos apoyo potencial y subrayamos esto por varias razones. Tener un respaldo teórico hacia un plebiscito es una cosa, votar por el plebiscito es otra. Votar por un plebiscito implica tener la conducta de ensobrar la papeleta dentro del sobre donde se votará. Y esto a veces implica que, por ejemplo, ayuda cuando los partidos políticos, las agrupaciones, dan la papeleta junto a la lista. Claro, la logística es muy responde importante. mucho al ensobrar, ¿no? Ese es un factor fundamental que hay que tener en cuenta como una posible contra. Otro de los factores es, si el senador Larrañaga no confirma el ser el precandidato del Partido Nacional, hoy está segundo a una distancia que es importante, apreciable, no concluyente, pero importante, frente a la calle Pou, obviamente la campaña va a perder un poco de visibilidad, ¿verdad? Se va a quedar sin una candidatura presidencial que la apoye firmemente. Y eso, obviamente, pone más en riesgo la aprobación del plebiscito. Es una verdadera incógnita también. Muchas gracias, Rafael. Un placer, y Daniel. te esperamos seguido por acá, en este año intenso también para ustedes, donde las encuestadoras también están sometidas al escrutinio, como decíamos, ¿no? Sí, y donde realmente lo que hay que tener en todas las instancias es cautela, tomar lo que decimos no como una proyección quirúrgica ni como un pronóstico quirúrgico, sino como un elemento más que ayude a ver el escenario. Hay que aprender a leer los números, ¿no? También. Sí. No es simplemente una cuestión casi deportiva, ¿no? A ver quién va ganando. Sí, es muy difícil, como decía él, pronosticar. También me genera dudas respecto a noviembre y a octubre el hecho de los partidos que todavía no tienen el candidato elegido. Claro. Te puedo decir dos cosas. Ya. Una, yo creo que con toda la importancia que tiene las campañas digitales y demás, hay algo que cuando lo hablas con los candidatos es insustituible, que es el cara a cara. O sea, la recorrida por el país y el cara a cara, en eso fue un maestro Mujica en su momento, es Sanguinetti, Lacalle, Larrañaga también lo hace muy bien. Daniel Martínez creo que lleva gran ventaja en eso, sobre todo en Montevideo. Y la otra cosa, ya directamente en la pregunta de hoy, no sé si puedo ir a eso, de la fábrica de presidentes, yo creo que cuanto más débil es el sistema de partidos, más factible es inventar un candidato. Collor de Mello en Brasil, el actual presidente en Brasil. Cuanto más sólido es el sistema de partidos, es mucho más difícil. Acá se verá qué pasa con Sartori. ¿Cuál fue la diferencia entre Sartori y Novik? Sartori se metió en uno de los dos partidos. Novik trató de inventar un partido. Es muy difícil. ¿Qué hizo Trump en Estados Unidos? Aún peleado con la mayoría de los republicanos y demás. En un sistema bipartidista fuerte se metió en uno de los dos partidos. Daniel, mire, y voy muy en la línea de lo que decía el experto en encuestas que nos acompañaba. Primero, las encuestas son fotografías. El hecho de que tú puedas tener una medición permanente, de alguna manera te puede trazar un camino de lo que puede suceder, pero son fotografías en momentos determinados, más en democracias, donde el voto obligatorio puede mover en un momento determinado la aguja de un lado al otro. Pero hay algo muy interesante y es que yo veo que todavía hay un espacio para crecer. Finalmente todavía hay un 24% de personas que hablan de votar en blanco, simplemente no participar, pero al final de cuentas es algo muy, muy especial que yo veo en esta democracia uruguaya. Y se lo digo porque finalmente uno este recorrido de ver encuestas desde México, Colombia, Honduras, diferentes lugares, el nivel de votación de partido aquí es muy alto. Es increíble verlo. Normalmente cuando uno le pregunta en cualquier otra democracia, los niveles de participación de los partidos más fuertes no superan más del 15 al 16% y la mayoría de la gente dice no sabe o sencillamente no vota por un partido. ¿Los niveles de participación o los niveles de pertenencia? Los niveles de pertenencia y de intención de voto cuando uno pregunta por qué partido votaría. Entonces aquí lo que sucede es que hay algo muy particular y es que
Si bien estamos hablando que los candidatos juegan un papel muy importante en esta elección, vemos que los partidos aún jalan la intención de voto de los candidatos, no como en otros lugares donde son los candidatos los que jalan la intención de voto por los partidos. O sea que es una reflexión que quiero hacer de lo que pude ver. Bien. Carlos. Que además, como bien dice, cuando tú tienes la fotografía del momento y luego trabajas con gente que te va haciendo una fotografía constante, tú al final puedes acabar incidiendo, que es lo que hablábamos. Si nosotros, por ejemplo, sabemos en la tasa que está hablando de indecisos, lo que significa que todavía puede haber una movilidad dentro de la votación, si al final tú tienes una manzana claramente y sabes que hay un 20% de indecisos, depende del partido con el que estén jugando, no solo en la estrategia de tierra, sino también en la estrategia digital, pueden acabar haciendo microcontenidos para las personas, contenidos para el grupo en general, porque recordemos que hay una realidad, y lo veíamos ahora, ¿no? Cuando puede haber un cambio tan alto en la votación, pero los estudios lo que demuestran es que hoy las personas están tomando decisiones por las reglas de la tribu social a la que pertenecen. Por lo tanto, si nosotros comprendemos cómo está funcionando hoy el comportamiento humano y mezclamos todas estas disciplinas de la antropología, la psicometría, el small data, ¿no? El ADN emocional de comprender esta situación y de cómo toman las decisiones, cuando tú tienes una fotografía clara, combinando toda esta estrategia de tierra y toda esta estrategia digital, realmente sí puedes impactar en la ciudadanía, de forma que la fotografía puede cambiar. Es más, yo estoy seguro que si hicieran los candidatos hoy determinadas acciones digitales y volvieran a medir dentro de 3 semanas, esos resultados en algunas partes variarían. Bien, muchas gracias, Carlos. Viviana, periodista de raza, desde hoy estás tras una información de la que tenemos alguna novedad. Sí. Primero, tenemos un informe sobre esto de las internas, sí, un poco lo que decía Rafael. Pero ha surgido una novedad en estas horas. En un ratito vamos a presentarles las claves de esta elección interna a 54 días del 30 de junio. Pero estoy pendiente del teléfono porque me llegó una información de último momento que estamos chequeando y que vamos a compartirla con todos ustedes en algún ratito nada más. ¿Tiene que ver con la política? No tiene que ver con la política, pero tiene que ver con una persona y también un personaje que en las elecciones pasadas, no en la anterior, tuvo relevancia en la interna, incluso compitió políticamente, pero que ahora está en una situación un poco bien distinta. No les voy a dar más pistas. ¿Lo sacaste con ese? No, para nada. Persona y personaje, ahí. La charada. Alguna idea me hago. Sí, persona. Sí. Vos porque me estás chusmeando acá. Estaba mirándole. Señorita, está copiando. No copio. A propósito de personajes, hay uno que hemos elegido, la producción ha elegido este personaje de la semana. El diputado Daniel Placeres. Aquí está, a ver. Bueno, como dice Connie, el hijo putativo de José Mujica. El hijo putativo de José Mujica. Y sobre el cual hoy hubo novedades, ¿no? Sí, hubo novedades importantes porque además, de acuerdo a su sector, enalteció la política. Pero es increíble, yo escuchaba la intervención, más la banda de energúmenos que estaban en las barras, y el aplauso final, y digo, esto es surrealista. Que una persona a quien el fiscal del crimen organizado, en un dictamen cuidadoso, absolutamente medido en los términos, el fiscal Pacheco Carme, dice que sin ningún lugar a dudas cometió los delitos tipificados en el artículo 162 del Código Penal uruguayo, que dice conmixtión del interés privado con el público de manera flagrante. Pero además dice juicios tremendos sobre todas las otras actividades, algunas de las cuales no tienen connotaciones penales, entre ellas porque algunas de las que cometió están en Venezuela, donde los cometió esos delitos con los delincuentes venezolanos que gobiernan. El Frente Amplio habla de un error administrativo, pero que no hay una figura penal. Sí, Gabriel. Perdido la vergüenza. Gabriel. Yo creo que acá hay necesidad de hacer definición de dos cosas. Primero, obviamente tiene una gravedad y no menor que un diputado sea procesado por conjunción del interés público y privado. Creo que es una buena actitud política la de Placeres, renunciando. ¿Enaltece la política con su renuncia? Bueno, yo creo que no es una discusión de si enaltece o no. Creo que es una actitud política... Hubo compañeros tuyos del Frente Amplio que dicen eleva la vara.
Deja la vara bien alta, la vara de la ética bien alta. Yo espero que todos los que tengan algún juicio o algún pedido de desafuero de fuero no hagan llegar a pedir el desafuero de fuero y renuncien antes, en todos los partidos, con todas las discusiones. Yo lo que me parece que hizo bien, porque si no lo hubiera hecho le estarían pegando, hizo bien. Segunda cuestión, este era un juicio que había sido presentado con bombos y platillos, con 3 grandes acusaciones, que eran, porque después se puede opinar sobre las cosas, pero se hizo una denuncia penal porque se planteaba que había delitos en negocios con Venezuela, delitos en los créditos del INEFOP y delitos en los créditos del Bandes. Cuando se habla del dictamen fiscal, hay que decir que el fiscal encontró, por ahora, y con la información que tiene y con lo que va, que en estas 3 cosas, que eran los 3 grandes cuestionamientos, delito penal no hay. Entonces, a mí me parece que es muy importante eso, y segundo, que explicarle a los televidentes, creo que lo deben haber escuchado y visto, que por ahora, en el caso de Daniel Placeres, el planteo que se le hace de la conjunción del interés público y privado es porque votó una minuta al Poder Ejecutivo y una autorización para darle una extensión del seguro de paro a los trabajadores de Envidrio, empresa autogestionada con la que él había estado vinculado, más allá de que había renunciado en el 2015. Votó una minuta. Esa es la conjunción de la que estamos hablando. Ajá. También, para poner todo claridad, sin quitarle gravedad, yo no le quito gravedad a que haya un pedido de procesamiento, pero pongamos las cosas en el marco en el que están. Renunció, pero también, y por eso es el procesamiento, se comprueba de que estaba tomando decisiones, ¿no? Tanto en recursos humanos como en la parte de gerencia, mientras a su vez votaba cosas en el Parlamento. La minuta tiene que ver con la extensión del subsidio por desempleo. Daniel, no era nuevo. La Junta Departamental de Montevideo le había armado un lío en el 2008 por cómo había accedido al predio en donde su banda se había instalado a fabricar una cosa de una empresa que había cerrado. Y está todo en los actas de la Junta. Querías hacer un apunte, Viviana, querías hacer un apunte, pero además quiero irme con los invitados, porque en los países de origen de nuestros invitados de hoy, ahí hubo corrupción salvaje al punto de que era corrupción mortal. Hay que decirlo también en esos términos. Cuando uno mira desde lejos sobre Uruguay, dice, bueno, ¿cuál es el nivel de corrupción que existe eventualmente y cuánto puede incidir además en este ciclo electoral? Viviana. No, a mí me llamó la atención hoy que Placeres, cuando fue al Parlamento a presentar su renuncia, hizo una ironía, ¿no? Un chiste planteó. Decía, para Pacheco merezco una tipificación de delito por votar una minuta, ni siquiera una milanesa napolitana. Y la realidad es que me parece que hay que tener en cuenta que Placeres le mintió a la justicia, por la que la declaración que hizo ante el fiscal Luis Pacheco no dijo la verdad, y también le mintió al Parlamento, ¿no? Y además creo que también... Eso no enaltece la política. No, y también creo que queda claro que bajo sus directrices Envidrio defraudó al Banco de Previsión Social, ¿no? Que eso está comprobado por una investigación interna que hizo el Banco de Previsión Social. Entonces me parece que Placeres no está para chistes, claramente. Hay quienes dicen que se lo cuestiona a Placeres y se le pega porque siempre estuvo del lado de los trabajadores, Gabriel. Bueno, yo creo que aquí hay un debate que es la actitud de Placeres que yo decía y después una campaña en eso. Esto es una campaña, una maniobra. No, acá hubo un juicio, se le comprobó una irregularidad, la menor de los 4 que tenían planteado como que era la gran campaña que había. Yo lo que creo que acá hay una discusión, Connie decía la banda que vino a ocupar, no. Una empresa que se fundió. Las empresas no se fundió, te estás equivocando. Las empresas recuperadas en el Uruguay tienen una larga tradición, no vienen de ahora. En este momento hay más de 3.000 trabajadores trabajando en empresas recuperadas y lo que creo que sí es una campaña, no contra Placeres, sí es una campaña para atacar el tema de las empresas recuperadas y la autogestión. Eso sí. No recuperaron nada. Era una empresa que tenía 120 años, que fabricaba envases en vidrio y que cerró la división de envases en vidrio que tenía en la calle Rivera, esquina Comercio, o Francisco Solano López, para dedicarse a la nueva fabricación de envases en PET. Y a partir de allí se constituyeron, que se llaman igual, tienen los mismos accionistas, que se llama Crystal PET y Crystal Plast. Entonces lo que hicieron fue cerrar. Y lo que hicieron estos señores
fue ocupar, es decir, como hacen todos los dirigentes sindicales en este país, pasarse por arriba de todas las leyes y de todas las normas, como los insólitos dirigentes de la Federación ANCAP, que ahora creen que pueden distribuir los combustibles que en realidad distribuye la empresa en donde ellos son empleados. Bueno, Un escándalo. cuando hablo de una campaña contra el movimiento sindical y las empresas recuperadas, me refiero exactamente a lo que acaba de hacer Connie. O sea, ¿no? Diga hablar que yo de la dije alguna generalidad. mentira. Sí, dijiste Gabriel, que todos que los diga- dirigentes sindicales del Uruguay violan las leyes. Bueno, si bueno, lo hace- no es verdad. Pero, no perdón, es verdad lo que si el está señor diciendo. Fernando En Pereira, realidad, los si el dirigentes señor sindicales Fernando defendieron Pereira, las leyes en el presidente del 73, PIT-CNT, Connie. si el No. señor Fernando Sí, Pereira, Fernando Pereira, ¿qué? y el señor Marcelo Abdala Sí. no salen a decir, este señor de la Federación ANCAP está violando flagrantemente la ley, están, por supuesto, conestando que esa es una actitud legítima. Y todos los casos son todos iguales. Recuerden también el sector ultra que dirige mi amigo José López, que terminaron llevándose una puerta por delante, y otros que fueron procesados por castigar a los jóvenes en el Instituto ¿Mueve la Nacional aguja el tema de la la corrupción, Alfonso? Yo creo que va a ser uno de los temas de la campaña. Ajá. Yo creo que uno de los problemas que tiene el Frente en relación a otras campañas es que tiene algunas brechas grandes. Fue duro lo que dijo Astori, por ejemplo, el otro día, ¿no? Con respecto a ese tema. Lo que dijo Astori fue muy llamativo, ¿no? Pero tiene algunas brechas grandes. Uno lo decía la gente, es la seguridad. Es un agujero muy grande. Y yo creo que la corrupción va a salir en la campaña. Es más, yo creo, más allá de la actitud personal del diputado, que no la niega, que esta fue una decisión urgente para no repetir en el medio de la campaña electoral lo que pasó con Sendic. Eso es clarísimo. Sí, sí. Y el Frente cometió el error, para mí, a lo largo del tiempo, de diferir, de no permitir que funcionaran determinadas comisiones investigadoras y tirar temas para adelante que le van a explotar en plena campaña. Está pasando. Entonces me parece que el tema corrupción va a ser uno de los temas de la campaña. ¿Es relevante el tema de la corrupción hoy por hoy? Sin lugar a dudas es un tema relevante. Yo considero que en un gobierno que ya lleva 15 años en el poder va a ser una de las banderas que seguramente la oposición tendrá para denostar lo que ha venido O sea, haciendo el gobierno. ejercicio sostenido en el poder en algún momento significa caer en actos de corrupción. En algún momento termina sucediendo. Siempre. La mayoría de veces sucede. Si usted revisa, digamos, situaciones, lo que ha pasado, ejemplo, en Brasil, lo que ha pasado, ejemplo, en Argentina, lo que pasó en su momento con el PRI en México, lo que ha pasado tradicionalmente en Colombia, lo que ha pasado con el Partido Liberal en Honduras. Cuando usted revisa eso, siempre los largos periodos de los partidos en el poder terminan demostrando temas de corrupción. En Venezuela, antes Bueno, de Chávez. Venezuela. Ahora, pero antes de Chávez, el derrumbe del sistema de partido de Venezuela está Bipartidismo, acompañado de corrupción de una la corrupción importante. Y yo creo que no va a venir solo directamente desde la oposición, sino que si realmente consiguen generar un movimiento ciudadano, van a ser los propios ciudadanos los que a través del humor social, de los comentarios, de la intervención, de los memes y todo, van a trasladar situaciones de este tipo. Sabemos una tendencia en todas las campañas en Latinoamérica como el humor social a través de, bien sean guiones de caricaturas o memes, porque rompemos la barrera. También 70%, según todos los estudios, 70% de las mal llamadas fake news son memes. También el proceso de absorción de la información a través de la imagen es mucho más difícil como proceso que vos captures que te están manipulando. Claro. Digamos, no es inocente la circulación el meme de no es humor simplemente un durante acto una de campaña humor, no es electoral. una De hecho, es un arma casos electoral como este, fundamental. pero además casos como este, donde el nivel de complejidad y de consumo de noticias que hay que tener para entender todo el proceso esto que explicaba Viviana, de qué fue lo que pasó con Placeres, qué hizo y qué no hizo, eso se va licuando y termina en dos frases y una foto que tienen muy poca relación con lo Y que de rompes- verdad pasa o deja de pasar. Rompes la barrera. Un solo dato. El diputado Daniel Placeres, el hijo putativo de Mujica. ¿Cómo te gusta decir putativo, Connie? Sí, pero lee el derecho penal y verás que ese es el... No, me lo enseñó mi abuelo lo que quiero decir, está no te perfecto. preocupes, Connie. Entonces, lo que digo es, este señor, para que no necesitar ser un experto en derecho penal, sepa que aclaró que había ido 88 veces un dirigente obrero de una supuesta fábrica en recuperación, 88 veces
a Venezuela en un lapso de 6 años. Eso es más que suficiente. O sea, fue a visitar la casa matriz de la banda de ladrones, corruptos, traficantes y asesinos que reina en la tierra de Bolívar. ¿Y alguien tiene alguna duda que ese señor lo único que podía ir a hacer era ir a hablar de corrupción con corruptos y delincuentes? Bueno, yo quiero decir 2 o 3 cosas. Primero, está claro que la corrupción es un debate, está claro que se va a querer utilizar en la campaña electoral, de hecho se está utilizando en las redes y en todo. Pero Astori dijo que la corrupción le había llegado al Frente Amplio. Bueno, es un debate y hubo casos de fenómenos de corrupción. ¿Es un debate o es un hecho, Gabriel? Bueno, hubo casos de fenómenos de corrupción y de acusación de irregularidades. Creo que el Frente Amplio, el problema es cómo reaccionan esas fuerzas, ¿no? El Frente Amplio hizo renunciar, está bien, algunos considerarán tarde o temprano, hizo renunciar al vicepresidente de la República, ¿no? Renunció. En el caso de Placeres ahora renuncia a su banca. O sea, hay actitudes en ese planteo que me parece que el Frente Amplio ha dado. Y lo último que termino, que está bien, Placeres habrá ido 88 veces a Venezuela. Ahora, es como sospechar que alguien que va 88 veces a Miami o 88 veces a Panamá va a lavar dinero. No, va, porque hay mucho más delincuentes ahí con los Panama Papers y todo eso que... Sí, sobre todo lavar dinero, ¿no? A ver, vamos a actualizar a Jimena, por favor. Es impresionante. ¿Cómo necesita? A ver, gracias, Conrado. Daniel, ¿Cómo necesitaba, permíteme, Alfonso, simplemente un minutito, porque necesitaba la gente este espacio? Porque ha sido una manifestación extraordinaria, ha sido muy cálida la gente. Veamos, Jimena, cuánta gente, por ejemplo, en el WhatsApp, que es algo novedoso. El otro día me reclamaban, dice, che, está todo muy bien con Facebook y con Twitter, pero necesitamos otra vía de comunicación. WhatsApp, por ejemplo. Háblame de eso, Jimena. Sí, Daniel, hemos recibido casi 500 mensajes de WhatsApp en lo que va del programa y en minutos estaremos compartiendo algunos de ellos. También vía Twitter nos pueden escribir con el hashtag Opino en TLV. Pero ahora queremos actualizar las cifras de nuestro sondeo de esta noche. Les mostramos en pantalla. Las elecciones internas son el 30 de junio y, como bien saben, no es obligatorio votar. ¿Usted acudirá a votar? Un 69% nos dice que sí, que irá. Un 23% afirma que no y que no sabe un 8%. Hasta ahora hemos recibido 4.039 votos, Daniel. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo brillante, Bueno, tenemos que ir a una pausa. ¿Querías decir algo, Alfonso? No, muy breve, con lo que decía Gabriel, pero hay que recordar que el plenario del Frente Amplio no solo defendió a Sendik, sino que culpó a los medios, a los periodistas y a la oposición de una cosa que era cierta. O sea, que no fue un proceso de autocrítica, que me parece que es uno de los más graves errores que ha cometido el Frente, pero demandó más de un año, ¿no? La falta de autocrítica. Que todo, eso demandó un año, digamos, ¿no? Es una vida. Yo empecé a escribir tweets en el 2011. Contra Sendik y sus locuras. Sí, pero hay otros partidos, por ejemplo, que han tenido gente en el Consejo de Estado, que han tenido intendentes que se venden hasta a sí mismos y que todavía no hicieron ni esa autocrítica ni tomaron ninguna medida. Entonces, yo lo que digo es que hay diferencias en eso y que nadie dice que el proceso de Sendik fue un proceso fácil. Y nadie dice que el Frente Amplio no haya cometido errores. Lo que digo es que la consecuencia práctica, aquí en el Uruguay, cosa que no veo en ningún otro país de la región, es que nada menos que renunció el vicepresidente de la República. Me preguntaba, y capaz que Carlos y Ana tienen... Perdóname la interrupción, ¿no? Porque quedé pensando hoy cuando fuiste haciendo... El Gran Roma decía, 2 puntos una línea, 3 una figura, ¿no? Y quedé haciendo el ejercicio. ¿Vos sabés que creo que sé quién es? ¿Vos sabés que hay gente que está en Twitter diciendo y hay varios que acertaron? ¿Acertaron en Twitter? Sí. Bueno, ¿qué me decías? Bueno, no, que les quería preguntar, porque hablando de Sendik y de fake news, ¿cuánto las fake news en definitiva tienen éxito por el hartazgo de la gente? Porque hablando de Sendik justamente, ¿no? El ex vicepresidente de Uruguay que fue procesado por peculado y por abuso de funciones. Hoy en día hay mucha gente que asocia a Sendik corrupción, pero también es una de las figuras que ha recibido más fake news, porque desde ahora de la estancia circuló que tenía, un mensaje de que tenía una fábrica de bolsas, se habló que tenía estaciones de servicio, y la gente tiende a creer eso y le comparte los mensajes. Es porque en definitiva lo asocia Es un poco por lo que decía Alfonso, ¿no? Tiene que ver con una serie de cosas que
estas burbujas de las que hablábamos. Les recomiendo que lean un libro que se llama Los filtros burbuja, de Elie Parissier, es muy bueno y explica un poco cómo funciona ese fenómeno, que en realidad es un fenómeno que está promovido por la lógica y el modelo de negocio de las redes y de Google y de cómo funcionan, pero además tiene que ver con un concepto que un poco también lo esbozaba Alfonso, pero que se llama sesgo de asimilación o se traduce también como asimilación sesgada. Tiene que ver con que la gente cree cosas que coinciden con su idea de cómo funciona el mundo. Entonces la gente cree de Sendik, o sea, Sendik se construyó como un personaje sobre el que es creíble pensar que es corrupto, que es capaz de hacer cosas que no mucha otra gente. Otro de las figuras políticas que en un momento se constituyó como receptora de mucha noticia inventada, digamos, es Fabiana Goyeneche. En un momento, a raíz del plebiscito y de su salida, digamos, a la palestra pública, empezó a convertirse en un personaje que por algún motivo generaba noticias burdas, como un Photoshop donde le escribían falsamente en una remera que estaba a favor de la pederastia, o sea, cosas que eran como increíbles. Bueno, vos sabés que, hablando de esto, de las caricaturas, ¿no? Este personaje, si es el que yo digo, parece una caricatura. En algún momento casi fue, ¿eh? Pero luego de la pausa, aquí en Todas las Voces. Tramo final de Todas las Voces, el programa que se instala a partir de este martes en todos ustedes, y está el grado de receptividad que hemos tenido, que son más de 4.000 votos, por ejemplo, en la encuesta, largos, me dice Jimena, largos esos 4.000. Las elecciones internas son el 30 de junio y no son obligatorias. Usted irá a votar, sí un 69%, no un 23%, no sé un 8%, más de 4.100 votos a esta hora. Y WhatsApp también estalló. Además no conocían el número, 094-140-000, era un número desconocido y sin embargo ya tenemos algo así como 1 millar de mensajes, ¿no? 1.000 mensajes. Impresionante. Bueno, impresionante el dato que tenés. Antes vamos a generar cierta expectativa por el personaje, pero tenemos esto, las claves de la interna, Viviana. Sí, a 54 días de la elección interna les vamos a presentar en este informe las claves de esta elección que ya batió algunos récords. ¿Qué implica que no sea una elección obligatoria? ¿Cuántos candidatos finalmente hay hasta el día de hoy? Porque en realidad tienen tiempo para registrar la hoja de votación hasta fines de mayo, o sea que puede aparecer algún otro candidato. Sí. Pueden bajarse algunos, tengo el dato que uno se baja. También, sí. Así que vamos a presentarles a partir de este momento las claves de la elección interna. El año electoral tiene su primer mojón el domingo 30 de junio con la elección interna nacional. A 54 días hay 26 precandidatos y 15 partidos registrados ante la Corte Electoral. Entre estos 15 partidos, 10 optaron por candidato único y el Partido de la Concertación aún está en veremos. Entre los 26 precandidatos hay una sola mujer. Esta es la campaña electoral rumbo a la interna con mayor fragmentación, porque no solo hay más partidos compitiendo, sino que es la elección interna con mayor cantidad de precandidatos. La anterior había sido la de 2004, con 20 nombres en carrera. Los partidos tienen plazo hasta el 31 de mayo para registrar la hoja de votación, es decir que hasta ese día se puede registrar un precandidato. La elección interna tiene por objetivo que los partidos políticos definan su candidato a la presidencia de la República y elegir los integrantes de sus órganos deliberativos nacionales y departamentales. La participación se ha ido reduciendo sistemáticamente desde que se instauró este mecanismo electoral. Desde ese entonces se han realizado 4 elecciones internas. Este ciclo electoral tendrá unos 255.000 nuevos inscriptos, de los cuales unos 91.000 viven en Montevideo. Hay varios estudios que muestran que la participación voluntaria genera resultados más extremistas, lo cual tiene como resultado un sistema más polarizado en términos ideológicos. Según el analista político Diego Luján, dado que la participación es voluntaria, aquellos que se ven motivados a ir a votar son los uruguayos con convicciones fuertes, un gran interés en la política y muy informados.
Bueno, allí está planteado este informe, esta radiografía de las internas, Viviana. 2 datos más que sumamos a este informe, y uno tiene que ver con la reforma que está proponiendo Jorge Larrañaga, de la que hablábamos hace instantes. Están contabilizando las firmas. Nos dicen que están a 3.061 firmas, se necesitan 270.630 y van 267.569. Y otro dato más para los partidos... Esa es la fase de depuración. Sí, la depuración que se está haciendo. Y otro dato para los partidos políticos. En unos días nada más van a recibir una comunicación del Banco de Previsión Social, recordando a todos los partidos que aquellos que tengan personas a su cargo trabajando, remuneradas, deben inscribirlo. Es un tema que todas las no al trabajo en negro. Está, exacto. El Banco de Previsión Social va a fiscalizar esto. En realidad tienen previstas unos 4.000 operativos en todo el país y 2.000 casos de selección, que son casos de riesgo que se eligen en base a 600 variables, y los partidos políticos están incluidos. Pero antes de fiscalizar, van a hacer esta comunicación. Bien, el personaje. El personaje, bueno, vamos a hablar de Gustavo Torena, conocido por muchos de ustedes como el Pato Celeste. Una de sus frases célebres en los últimos días fue esta, ¿no? Todos en la cárcel tienen teléfono. Sí, llegamos a esta frase. ¿Por qué? Porque Gustavo Torena presentó una denuncia en la Fiscalía de Minas e inició una huelga de hambre. Ustedes recordarán... ¿El Pato Torena está en huelga de hambre ahora, en este momento? Sí. Recordarán, vamos a hacer memoria, porque esto tiene como punto de partida un video que hizo el 9 de abril Torena y que se volvió viral, ustedes lo tienen allí en imágenes, en el que muestra su vida en la cárcel. Torena fue procesado con prisión por utilizar documentación falsa para salir del país a Venezuela y está preso en la cárcel de Campanero, desde donde hizo este video. Horas después de que estas imágenes se hicieran virales, extraoficialmente se informaba que Torena había sido sancionado, que no estaba más en la chacra dentro de Campanero, sino que había sido llevado al celdario y que se le había quitado el celular. Sin embargo, es bueno recordar que ningún jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación habló. Nadie dio explicaciones de cómo había accedido Torena a este teléfono, porque en las imágenes se ve, por ejemplo, una cuchilla, algo que, más allá de que sea la chacra, no deberían de tener los presos. Bueno, lo cierto es que el 30 de abril Torena presentó una denuncia en la Fiscalía de Minas porque teme por su vida. Afirma que después de este video comenzó, y voy a citar textual, un calvario. Relató que estuvo varios días en un calabozo, que le dieron días sin visita y que está incomunicado, y que la policía puso a toda la cárcel en su contra porque se le dijo a los presos, y volvemos a citar una frase textual, hay requisa por culpa de este viejo Gil. En la denuncia afirma Torena que esa situación motivó que él pidiera, por ejemplo, que compareciera el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que finalmente fue un asistente, y luego Petit tenemos entendido que también fue a hablar con Torena, pero como la situación no cambiaba, bueno, comenzó esta huelga de hambre y su objetivo era que lo trasladaran a la Fiscalía para poder denunciar la situación. El traslado se concretó y finalmente Torena planteó esta denuncia el 30 de abril. En la denuncia a la que accedimos dice que él no fue informado de qué podía hacer y qué no en la cárcel y relata que todos tienen teléfono. Y dice, textual, cuando ingreso y veo que todos tenían teléfono, digo, esto es una papa. Como preso me tendrían que haber dicho que no podía tener teléfono. Me dieron el teléfono y me quedé con el teléfono. No lo pagué. La responsabilidad es de la directora y del subdirector. Me hicieron violar una regla y me responsabilizan. Bueno, y ahora como represalia, digamos, ante esta situación, inició esta huelga de hambre. Inició esta huelga de hambre y presentó esta denuncia. Y también vale decir, porque accedimos también a una comunicación, la defensa de Torena pidió que su excarcelación, tiene una pena muy corta, de hecho no le queda mucho tiempo en la cárcel, pero lo cierto es que según la resolución a la que accedimos se le negó la excarcelación hace pocos días nada más. Bien, gracias Viviana. Ya casi en el final vamos a repasar algunos de los mensajes que nos han enviado algunos de los precandidatos. Los que ustedes van a ver son los que aceptaron. Se les envió a todos, a absolutamente todos, una nota pidiéndoles simplemente algo así como una expresión de deseo. Y aquí está. Como siempre, bienvenido al intercambio en todas las voces. Bienvenido al debate, bienvenido al intercambio, bienvenido una vez más todas las voces por el bien de la democracia. Mucho éxito. Bienvenidos y bienvenidas al debate en todas las voces. Bienvenido el debate a todas las voces. Bienvenido al intercambio en todas las voces. Bienvenido el debate a todas las voces. Hola, bienvenidos a debatir las propuestas en todas las voces. Bienvenido al intercambio a todas las voces. Bienvenidas todas las opiniones
a todas las voces. Bienvenidos al debate en todas las voces. Bienvenida la pluralidad y el debate en todas las voces. Bienvenidos los debates en todas las voces. Bienvenidas todas las opiniones en todas las voces. Bienvenidas los intercambios en todas las voces. Bienvenidas las opiniones en todas las voces. Bienvenido el debate a todas las voces. Bienvenido el intercambio en todas las voces. Bienvenido el debate a todas las voces. Bienvenido el intercambio en todas las voces. Desde Tacuarembó le digo que bienvenido el intercambio en todas las voces. Bienvenidas sean las opiniones vertidas en todas las voces, que son de enorme utilidad para la ciudadanía en general. Bienvenido el debate a todas las voces. Bienvenido el debate a todas las voces. Bienvenidas las opiniones en todas las voces. Bien, y hay algunos que estarán llegando, los que faltan, ojalá, en estos días. Jimena, vamos a cerrar la encuesta. Después tengo un tuit muy, muy especial, ¿no, Conrado? Que tú me advertiste de la presencia de Mayra, aquella doctora, abogada venezolana que estuvo compartiendo con nosotros. Licenciada en Educación. Aquí está, mirá vos, ya, gran capacidad de reacción de la producción. Vamos a leerlo. Allí Mayra, bueno, nos expresa el deseo de que este ciclo transite por la libertad. Dice, hoy tenemos una cita con el debate de ideas, con la libertad de pensamiento, con la libre difusión y discusión de criterios y opiniones. Hoy en el Canal 4, todas las voces, ejercita la democracia y allí nos arroba a todos. Nos vemos a las 22:30. Muchas gracias, Mayra. Cerramos la encuesta, Jimena. Sí, antes de cerrar la encuesta de esta noche por Twitter, les vamos a leer algunos de los mensajes que recibimos vía WhatsApp al 094-140.000. César nos dice, lo felicito por el programa. Lo que recuerdo es aquella frase que decía el presidente, al que meta la mano en la lata se la cortarán. Lo que no sé es por qué esperan que otras personas o programas tengan que hablar para que esto se sepa y se pueda investigar. Muchas gracias, nos decía César. Y Fede dice, Connie critica el marxismo por ser una ideología de 200 años, pero abraza otra cuya Biblia es igual de antigua, la del libre mercado de Adam Smith, y pone firma Darwin Charles, y era Fede el que nos enviaba este mensaje. Y ahora sí vamos a cerrar el sondeo de esta noche. Las elecciones internas son el 30 de junio y no son obligatorias. Usted va a votar. Los resultados finales son los siguientes. El 70% de nuestro público de Twitter dice que sí, que va a votar. Un 23% nos cuenta que no van a votar y no saben todavía un 7%. Y les cuento que hoy recibimos 4.204 votos en nuestro Twitter. Bien, muchas gracias. Gracias, Ana Laura, por tu presencia. Por favor, gracias por invitarme. Voces. También a Carlos Sánchez, muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Y a Carlos Gutiérrez, que también ha llegado con nosotros. Alfonso, querido, gracias también, te esperamos pronto por acá. Bueno, señores, nos estamos despidiendo hasta el próximo martes a las 10:30 de la noche por Canal 4 Vivo para vos. Que pasen todos muy bien.